Damos en este momento paso a nuestro pastor, Carlos Valla, quien va a estar dando una meditación mientras van llegando los pastores. Amén. Aleluya. Dios bendiga, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Bueno, ¿cuántos estamos contentos, alegres, porque estamos en este tiempo donde vamos a aprender la palabra? Verdaderamente demuestren la alegría que están de alegres, hermanos. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Bueno, ni yo ni ustedes esperaban de mí. Gloria a Dios. Aprovecho este tiempo importante donde las hermanas me han dado oportunidad, agradecido a Dios, y vamos a orar al Señor. Dios tamañazo. Soberano Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana importante, Señor, donde tú, Señor, vas a hablar a través de tu palabra, a través de tus siervos, y nosotros, Padre, queremos que aquella palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Padre, al 100 por uno. En el nombre de Jesús, en este momento, toma el control, el dominio de mi persona para poder compartir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Tomen asiento, Tiarishu. Bueno, en esta mañana, aprovechando esta oportunidad que tengo, solamente es para hacerle recordar el tiempo que estamos viviendo, hermanos. ¿Qué tiempo cree que estamos viviendo, hermanos, en estos días? Estamos viviendo, dicen, tiempos peligrosos, tiempos de caos. Estamos viviendo tiempos de violencia. ¿Se entienden todo eso, no? Cuando hablamos de peligro, estamos hablando de que cualquier momento, ya sea nuestra salud, ya sea en el Ecuador, en el mundo, se puede estallarse una bomba o de pronto se puede desatarse una guerra, y cualquier cosa puede pasar en este momento. Amén o no amén. Porque cada vez que despertamos, encendemos la televisión o la radio y encontramos con una nueva noticia. Entonces tenemos que entender, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y quién sabe, una persona de pronto, como está sano, cree y cae y se muere. Tiempos peligrosos. Y también estamos viviendo tiempos de ¿qué? De violencia. Cuando hablamos de violencia, estamos escuchando de que la gente en cualquier momento se pelean, se matan, se asesinan. ¿Se escucharon la noticia de ayer? Así de rápido, violencia. Y estamos viviendo un tiempo de caos, donde ya la gente ni el gobierno no sabe qué hacer. Entonces, todo eso se está viviendo, y también de terremotos, de guerras, y cómo no hablar en estos días que para nosotros como iglesia podemos ver migración. ¿Amén o no amén? ¿Hay migración o no hay migración? Ya. Cualquier cantidad de migración. ¿Qué creen ustedes que es la migración? ¿Es una bendición? ¿Qué creen ustedes? Para mí, como pastor, la migración no es una bendición, sino migración es un castigo de haber comportado mal en la tierra. Dios permitió, si nosotros vemos la Biblia, Dios permitió a su pueblo también migrarse, convertirse a esclavos en otros países a causa de mal de ellos mismos. Entonces eso estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos de caos. Y vemos en el libro de Habacuc. ¿Cuántos tienen Biblia? Habacuc dice la palabra, vivió también estos días. Caipún Yacuna. En el libro de Habacuc, capítulo 1, vemos a un hombre. Este Habacuc es un profeta, es un pastor, es un evangelista, es un predicador, no sé cómo podemos llamarle, es un líder, es un hombre perfecto, podemos decir. Es una persona que no se había contaminado en el pecado, y gracias a Dios podemos decir que
Hay un pequeño pueblo como nosotros, como Habacuc, un pueblo justo, un pueblo santo. Hay también en Ecuador, hay también en cada iglesia. Este es un profeta de Dios que aparece en el libro de Habacuc capítulo 1. Y este profeta ora al Señor en el versículo 2. Habacuc capítulo 1 versículo 2. Vamos a leer. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La oración de este hombre justo, la oración de este profeta, es que hace una pregunta a Dios. Hoy también nosotros preguntamos a Dios: ¿por qué, Ninchinachu? ¿Por qué está pasando tantas cosas? ¿Por qué tanto caos? No sé si ustedes han preguntado. Yo pregunto al Señor en oración, y esa misma oración hace también Habacuc. Habacuc ora al Señor, y Dios es un Dios que contesta las oraciones. Amén o no amén. Dios contesta las oraciones. Y una de las pruebas que podemos tener como iglesia es cuando oramos, Dios responde. Y Dios responde también a Habacuc. Y la respuesta es: a este hombre justo, a este pastor, a este profeta, Dios responde las cosas que está pasando. Lo que está sucediendo hoy en estos momentos es a causa de la maldad del corazón de los hombres. Los hombres, la humanidad entera se ha apartado, se ha alejado de Dios, y por tal motivo se ha desatado toda esta violencia que también ocurrió hace 700 años antes de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesús ocurrió. Y Dios se está ocurriendo hoy también. ¿A causa de qué? A causa de que la humanidad, su creación, se ha apartado de Dios. El corazón se ha vuelto lejos de Dios. Y esa es una de las razones, dice, que hay tanta violencia, hay tanta delincuencia, hay tanto mal que se está dando en el Ecuador y en el mundo. Esa fue la respuesta de Habacuc cuando se le pidió a Dios: ¿hasta cuándo, o por qué? Es porque la humanidad se apartó. Y luego también vemos también en el libro de San Mateo capítulo 3 versículo 10. Jesús, o Dios, habla a Juan el Bautista, y Juan Bautista, la hacha está puesta a la raíz del árbol. Ese tiempo se está viviendo hoy la iglesia, no solamente la iglesia, sino el mundo. Podemos decir hoy, en el año 2020, cuando vemos que morían gente, una comparación de 100 muertos, casi 80 fueron justos, santos, y el 20 podemos decir fueron injustos. Pero en esta desatación de violencia, de maldad, en estos días, ¿quiénes creen que están muriendo más? Los impíos, los malos. Por ejemplo, ¿quién ha muerto en el sicariato? De los 100 que mueren, probablemente 80 son impíos. Solo son 20 por equivocación o por una bala perdida. Muere. ¿Por qué cree que está pasando todo esto en el mundo? Es porque el corazón del hombre se apartó de Dios. El juicio que habla Juan el Bautista, el juicio está puesta a la raíz del árbol. Y hoy estamos viendo que los impíos
se están muriéndose entre ellos mismos. Amén o no amén. Los impíos, los malos, están muriéndose entre ellos mismos. ¿Por qué? Es porque el hombre se apartó de Dios. Y Dios habla con Habacuc: todo esto va a seguir aconteciendo. En el versículo 3 de Habacuc, el capítulo 1, Dios y Habacuc pregunta: ¿por qué me haces ver tanta iniquidad? ¿Por qué me ves hacer ver tanta violencia? Esto es molestia para él, o sea, también para nosotros. La destrucción, la violencia, el pleito, la contienda se levanta, y esto es una molestia para los justos. Pero ¿por qué me haces ver? Y Dios responde diciendo que esto no se va a parar, que esto no se va a parar, esto no se va a detener. Cuando leemos el libro de San Mateo capítulo 24, ¿qué podemos nosotros como pastores, como iglesia, podemos ver? Yaquicuna, el juicio se van a venir seguidamente. Y Dios dice a Habacuc: esto no se va a parar, no se va a detener este caos. Se va a seguir, va a seguir. ¿Por qué? Porque este es el anuncio, dice Habacuc. Este es el anuncio de que los impíos, de que los malos van a ser terminados, van a ser acabados sobre la tierra. Dios responde de esa manera a Habacuc. Y luego el versículo 5 de Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Después de esa oración, después de esa pregunta, Dios dice a Habacuc diciendo: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creerás. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios inmanente, esta maldad, este caos que tú estás viendo con tus ojos, estás escuchando con tus oídos, Habacuc, esto se va a empeorarse. En ese entonces, cuando Habacuc era profeta, era un rey menor que estaba gobernando. Pero Dios, ahora vienen los caldeos, los reyes más malos y los hombres más perversos. ¿Quién va a estar sobre la tierra? Esa fue la respuesta de Dios a Habacuc. Y nosotros como iglesia, como pastores, que tenemos que entender que estos son principios de dolores, que mañana será peor, vienen cosas graves. ¿Y qué podemos decir al mundo, a la gente que no conoce a Dios? La hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Busca al Señor. Y nosotros como iglesia, en el capítulo 2, termino con esto, en medio de este caos, en medio de esta crisis, en el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 1, Dios, acuérdense, dice a Habacuc: esta violencia, este mal, esta guerra, esta muerte ha sido desatado ¿por quién? Por la culpa del hombre. Va a ser mal en peor. Vienen días peores. ¿Qué tenemos que hacer como pastores o como iglesia? Ñucanchic, en el versículo 2, ¿qué es lo que hizo Habacuc?
frente a esta violencia, dice Habacuc, el capítulo 2, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y que me responde tocante a mi queja. El versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, ese tiene que ser la propuesta de la iglesia. Frente a este caos, frente a esta crisis, la iglesia tiene que afirmarse sus pies ¿en qué? En la obra de Dios. La iglesia no se debe desmayar. La iglesia no se debe desanimar. La iglesia se debe mantener firme con todo esto lo que está pasando, o con todo lo que se va a desatar en la tierra. La iglesia tiene que mantener firme a su posición o a su profesión que tiene. Aquí somos pastores, Nacho. Somos líderes. En este tiempo de crisis no tenemos que debilitar. Tenemos que mantenernos firmes a lo que estamos haciendo, firmes a lo que hemos proyectado. Sabemos que el mal va en aumento, pero como iglesia tenemos que mantenernos firmes. Y vamos a tomar energía, fortaleza, sabiendo que tenemos un corto tiempo en esta tierra. Tarde o temprano nos vamos para el cielo. Hay dos formas o dos maneras de ir al cielo, ya sea número uno puede ser en el rapto de la iglesia. Número dos, en este momento alguien pone una bomba y morimos. La muerte para el cristiano es ganancia. Nos despertamos en el cielo. Pero para esto la iglesia, Ñucanchi, tenemos que estar firmes, nuestros pies en la obra. Tenemos que tomar fuerzas, afirmar nuestras fuerzas. Número 3, tenemos que estar velando. ¿Qué significa velar? Estar despierto espiritualmente, estar en oración, en ayuno, en enseñanza, congregando siempre. Sabemos nosotros lo que va a pasar con el mundo, con el impío. Dios va a castigar, Dios va a terminar con el mal. Pero la iglesia, como Habacuc, tiene que ponerse firme. Este es el tiempo de la iglesia. Aquí se ve, Ñucanini, a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos, que no se atemoriza, que no se asusta y no se para. Siguen continuando con la obra de Dios, siguen trabajando. Eso fue Habacuc. En el capítulo 2, versículo 1, hace 3 propuestas: de estar firme, de tomar sus fuerzas y estar velando. Y por último, acuérdense de Habacuc, termina diciendo en el capítulo 3, ya saben todos, Habacuc, en medio de esta crisis, Habacuc dice en el capítulo 3, versículo 16: Habacuc capítulo 3, versículo 16, donde Habacuc estaré quieto en el día de la angustia. En el versículo 16, en este tiempo de angustia, en este tiempo de violencia, no hay escape, no hay salida. Y como creyentes como cristianos que somos, tenemos que mantenernos quietos, confiados en el Señor. Confiados. ¿Confiados a qué?
Por ejemplo, hay una noticia en que viene más contagios, contaminación, y la iglesia tiene que estar confiado en qué, confiado que mi Padre, mi Dios me va a guardar, me va a cuidar. Eso es estar quietos. Pero de pronto usted dice: no, pues me voy a contagiarme, y de pronto algún pastor enfermo va a venir a esta conferencia, yo no me voy, me quedo en casa. Usted no se está confiando en Dios. El mantener confianza, seguridad, es estar quieto en el día de angustia. Es alguien que está confiado en el Señor, sabe que Dios va a guardar y no va a pasar nada. Lo único que él tiene que hacer es justicia. Habacuc, justicia. Y como eso, justicia en el día de angustia, yo no me voy a moverme a ningún lado, me voy a mantenerme aquí en Ecuador. No tengo por qué tal vez irme a otro lado, debo mantenerme aquí mismo, porque yo sé que mi Dios de alguna manera me va a proteger, me va a bendecir, me va a prosperar, me va a guardar. Eso es lo que dijo Habacuc. Y luego también, versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en corrales. La iglesia, hermanos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La iglesia del Señor. Primera Timoteo capítulo 6, de 10 en adelante, Ricunchi. Y Jesús mismo, cuando enseñó, Nerca, miren las aves del campo, miren las flores del campo, Nerca. Ellos no trabajan ni hilan, ellos tienen todo. No se afanen, Nerca Jesús, que no se preocupen por el mañana. Habacuc, en esta crisis, en esta angustia que se ha desatado sobre Ecuador, sobre el mundo, yo voy a vivir tranquilo, conforme con lo que estoy ganando, con lo que tengo. Ustedes, si están contentos con el negocio, con el carro, con la casita que ustedes tienen, si están contentos o no. Si usted no está contento, va a buscar de alguna manera de solucionar problemas fuera de la voluntad de Dios. Usted tiene que estar agradecido con lo que Dios ha bendecido. Habacuc, voy a estar contento, alegre. Aunque vendí o no vendí, gané o no gané, con lo que hay voy a estar contento. Y luego dice: voy a estar también en la iglesia, en la obra, sirviendo al Señor sin quejar. Esa tiene que ser la propuesta del cristiano en este tiempo de crisis, en este tiempo de violencia, en este tiempo peligroso, en este tiempo del mal. Así que estemos contentos, alegres, porque sabemos nosotros, versículo 19, sabemos que Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace que mis pies como de siervas, y a mis alturas me hace andar, en mis alturas me hace andar. Sabemos, yo no sé, Dios, en este tiempo de crisis, cómo va a guardar, me va a proteger, va a sostener. Yo lo único como iglesia, o como profeta de Dios, como siervo de Dios, tenemos que estar contentos, alegres con lo que tenemos. Eso hará que usted y yo seamos cristianos fieles en este tiempo de angustia, en este tiempo de crisis.
Así que mantengamos como Habacuc, siendo justos, perfectos, andando en la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que es importante poner de pie, que hay horas para terminar esta pequeña reflexión. Y agradecido con el pastor, agradecido con las siervas del Señor por este tiempo que nos han concedido. Vamos a mantener como Habacuc, hermanos. ¿Cuántos se sienten en el lugar de Habacuc? Amén. Habacuc vivió todo lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Todo lo que estamos viendo, él vio. Él pidió, oró al Señor y Dios le dijo: tranquilo, Habacuc, esto se va a continuar. Cada día va a ser peor. Entonces, Habacuc, lo que voy a hacer, aunque esto acontezca, yo voy a hacer es fortalecerme, tomar las energías, mantener mi pie en lo que estoy haciendo. Y luego voy a mantenerme velando. Y voy a estar tranquilo. No voy a hacer nada, porque yo sé que mi Dios me va a guardar. Y luego dijo también: voy a estar contento con lo que tengo, con lo que hay. Yo sé que mañana, Nérica, mañana, si yo necesito algo, Él me va a dar. Si necesito viajar o de pronto irme a otro lugar, el mismo Dios hará que yo me vaya. Así que mantengamos aquella confianza de Habacuc en Dios, para que Dios se encargue de nuestro futuro. Vamos a orar. Soberano Dios, Señor Padre eterno, agradecemos este tiempo maravilloso, Dios Santo, donde tú has dado oportunidad de compartir tu palabra. Oro para que esta palabra no vuelva vacía, más produzca una semilla al 100 por uno. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de tus siervos que vienen en camino, y gracias, Señor, que tus siervos vamos a ser llenados de nuestro consiervo, y aquella palabra, Señor, va a ser sembrado en buena tierra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Dios bendiga. Muchísimas gracias, hermanas, por este tiempo. Muchas gracias.